Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos al pabellón de Quirós. Aquí estamos en la segunda jornada de esta fase final a 4-2. Recordamos que la una se está celebrando en estos instantes en el pabellón polideportivo Emperador Teodosio de Segovia, donde también 4 equipos están disputando la otra mitad de esta fase final a 4, fase final a 8 realmente de esta primera nacional femenina. Ya están en la cancha del pabellón de Quirós desde Vigo, dando la bienvenida a todos y a todas las que se están incorporando a esta retransmisión a través de Fegaba Televisión. Los equipos de Vasco Shipping, Seisto Naval y Cañadío Santander CBN, que van a protagonizar el primer choque de esta segunda jornada. Y hoy además tenemos también una novedad en la posición de comentaristas. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Con nosotros Sergio González acompañándonos. ¿Cómo estamos, Sergio? Hola, ¿qué tal? Aquí una tarde más. Buenas tardes en esta fase final en el pabellón de Quirós. Y Marcos Rocha, que también nos acompaña. Muy buenas tardes, Marcos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, aquí estamos para disfrutar una tarde más, a ver si el 6 gana la segunda victoria. Bueno, claro, vosotros lo decís porque sois entrenadores del Vasco Shipping, bueno, entrenadores del Seisto Naval. Nosotros aquí apoyando a todo el mundo desde esta retransmisión en directo. Hacemos un repaso de lo que ha dado de sí antes de que lleguen las presentaciones oficiales de los equipos, que llegarán en menos de minuto y medio. Ayer, en este pabellón de Quirós, Vasco Shipping vencía a Fodeva 75-36 y Eloy Villanueva en un ajustadísimo partido igualado durante los 40 minutos también conseguía la victoria por los pelos ante uno de los protagonistas del partido que vamos a ver a continuación, Cañadío Santander CBN 64-63, así estaban las cosas. Y por la parte de la fase final a 4-1, el Cochinillo segoviano se hacía con una victoria rotunda ante el Básquet Coruña 76-41, y Somos Hijolusa en el primer partido de la tarde en esa fase final a 4-1 de Segovia también se hacía con la victoria por 7 puntos, 58-51 ante Rosalía Institutos de Compostela, Rosalía Fedesa. Ya preparados para disfrutar de esta segunda jornada, primer partido, y en 30 segundos vamos a realizar la presentación oficial de los dos equipos que hoy nos acompañan en este primer partido de la jornada. Todo listo, todo preparado, estamos en directo en el pabellón de Quirós.
Hechas las presentaciones previas de este primer partido de la jornada, Sergio González. Queremos conocer un poco cuáles son las impresiones que tenemos antes de este segundo partido, después de además haber visto en acción ya a ambos equipos. Ayer Vasco Shipping con un partido que al final se convirtió en una victoria relativamente holgada, pero un equipo, el de Cañadío, que mostró una cara muy guerrera y que batalló hasta el final para morir en la orilla. Sí, ayer los partidos que hemos vivido en la tarde en Quirós, el Vasco Shipping entró en partido titubando bastante, con muchos errores, imprecisiones. Poco a poco fue consiguiendo asentarse en el partido, conseguir ventajas en el segundo periodo que fueron ampliando a lo largo del encuentro y tuvieron un final de partido más cómodo que el inicio, ¿no? Y por el contrario, Cañadío Santander CBN tuvo un partido igualado, intenso, con distancias muy cortas entre ambos equipos y con opciones claras de poder llevarse el partido cualquiera de los equipos de Santander que han jugado ayer a las 8:30 de la tarde. Hoy vamos a ver cómo entramos en partido, cómo entran los equipos en el partido. Ya es la segunda jornada, ya ha pasado esa primera jornada inaugural de adaptación y de quitar los nervios y adaptarse a la pista y a los aros, y vamos a ver ahora la entrada en estos primeros instantes del primer periodo, a ver qué demuestra cada equipo y cuál es la propuesta táctica por parte de cada entrenador. Estamos viendo las plantillas de ambos equipos: Sofía Villar, Martina Soto, Nadia Hansawi, Sandra Martínez, Isabela Torre, Eva Payares, Cristina Freire, Nerea Arambarri, Nerea Solaluce, Usía Martínez y Martina González por parte del equipo colegial del Vasco Shipping, 6 de Naval. Y vemos también las plantillas del Cañadío: Alejandra Pérez, María Sanz, Andrea Antolín, Lucía López, Saray Ruiz, Ángela Franco, Paula Martín, Carolina Touré, Lucía Lucas, Elena Martín, Sofía Gutiérrez y Nora Cadenas. Son las jugadoras que van a disputar este partido. Marcos, sé que estuviste ayer aquí echando un ojo a los partidos, a esta fase. ¿Qué es lo que, en tu opinión, podemos esperar de este primer partido de la jornada? Pues yo creo que va a ser importante si 6 de Nadal consigue implantar su ritmo o Cañadío consigue llevar el partido al terreno físico, ¿vale? Entonces vamos a ver dónde se posicionan, como dijo Sergio, las plantillas, a ver en qué ritmo estamos de juego y a ver si el 6 de Nadal es capaz de parar el físico de Cañadío o, al contrario, llevar el terreno a un partido de ritmo alto. Por cierto, Sergio, ya que queda minuto y medio para que empiece el partido, en la otra fase, la de Segovia, está disputándose en estos instantes el primer choque. Somos Hijolusa contra Básquet Coruña. En estos instantes acaba de comenzar el tercer cuarto, quedan ya, bueno, ya llevan 3 minutos disputados. Un partido que iba ganando con una ligera ventaja. Descanso, sí. Somos Hijolusa sobre Básquet Coruña, pero las de Coruña acaban de ponerse muy cerquita del marcador de Somos Hijolusa, 36-34 en estos instantes. Última información que tenemos y dispuestos ya para vivir este choque entre Vasco Shipping 6 de Naval y Cañadío Santander CBN. Recordar, Carlos, que en esta fase que se disputa aquí en Vigo tenemos representación de todas las comunidades implicadas: equipo gallego, equipo asturiano, 2 equipos de Cantabria y representación de Castilla y León con los árbitros del encuentro de hoy, que por un lado estará Jesús Alonso García y por el otro Clara Mateo Guerra. Y ya antes de empezar el partido, que estamos a menos de 30 segundos, aprovechar para agradecer una vez más a la Federación Gallega de Baloncesto que nos deje transmitir los partidos en su canal de YouTube, que la verdad que es un buen escaparate de salida, y ahí lo tenemos una tarde más en el YouTube de la FEGABA, canal FEGABA TV. Este partido, primer partido de la segunda jornada de la fase final A4-2 de la primera división femenina. Pues ha sonado ya la bocina que indica el comienzo. Vamos a ver, los 5 iniciales están Oshia Martínez, Nadia Hasawi. Ahora sí, ya con el marcador.
Nadia Hasawi, Uxía Martínez, Sandra Martínez también en el quinteto inicial, Sofía Villar y Martina González, muy parecido al de ayer por parte de Cañadío, Andrea Antolín, Saray Ruiz, Lucía Lucas, Sofía Gutiérrez y me queda una y ahora confirmaremos, Lucía López. Y ahí comienza el partido, segunda jornada con posesión para el 6 de Naval. Ahí estaba Uxía que ataca la canasta, los dos primeros puntos no se han hecho esperar del Vasco Shipping, 6 de Naval. Y está la de siempre, Sofía Gutiérrez, menudo partido que imprimió ayer en el Cañadío. Saray jugando con Lucía Lucas, cuidado con las carteras y al final la defensa del 6 ha provocado que pisen fuera ese pase, quizás demasiado laxo, ha provocado una pérdida. De nuevo volvemos a ver unos primeros compases en estos primeros segundos muy similares a lo que pasaba ayer. Falló el wifi, no hubo cobertura en ese pase entre Sandra Martínez y Uxía. 2-0 en el marcador. Un partido que promete ser altamente competitivo, con mucha acción, con mucha carrera. Sí se parece a lo que han presentado ambos equipos en la jornada de ayer. La veteranía es un grado que Saray, 2 puntos más para Saray Ruiz. Empate en el marcador. Sandra Martínez atacando, buscando la ayuda de Sofía Villar, que finalmente saca la falta. Muy bien ahí el equipo de Vasco Shipping de Nadal, buscando ser verticales, fuertes a canasta y consiguiendo esa falta y 2 tiros libres para Sofía. Sí, bueno, yo creo que las intenciones de los dos equipos son claras. Por una parte el 6 de Nadal intentando correr, aunque lleva un poco de imprecisiones, y luego alguna situación de doble bloqueo hacia línea de fondo de Cañadío para buscar ventajas en el físico. Tiro libre convertido por parte de Vasco Shipping 6 de Nadal. Recordamos que ayer el porcentaje de tiros libres para Vasco Shipping en su partido fue bastante bajo, a comparación de Cañadío Santander CBN, que tuvo un porcentaje muy elevado, creo que anotando cerca del 90% de los tiros libres que ha lanzado. De nuevo imprecisiones por parte de ambos equipos, no conseguimos una posesión larga, Marcos, muchas pérdidas este inicio de partido. Sí. Está habiendo demasiadas imprecisiones a la hora de atacar, estamos llegando con situaciones no claras de ataque y generan muchas imprecisiones, la verdad. Bueno, va a ser saque de fondo para Vasco Shipping 6 de Nadal, con 14 segundos en la posesión. Sandra Martínez, que no encontró el tiro inicial, quiso penetrar también un control espacio. De nuevo sacará Vasco Shipping, ahora ya con 4 segundos para finalizar la posesión. Vamos a ver qué plantea el equipo local en estos 4 segundos de posesión. Balón elevado a Martina González, que no consigue anotar la canasta, y ya corre Cañadío. Y es falta de Sandra Martínez. Serán 2 tiros libres. 2 tiros libres para Lucía Lucas. Convierte segundo tiro libre, 3-5 en el marcador. Ahí de nuevo Vasco Shipping buscando ese ritmo que le caracteriza.
Comete pasos la jugadora del Vasco Shipping 6 de Nadal, Martina González, y ya de nuevo Cañadío poniendo el balón en juego. Ahí está la de siempre, Sofía Gutiérrez de nuevo dirigiendo el juego para el Cañadío. Saray jugando con Andrea Antolín, de nuevo para la veterana. Saray que se intentaba colar en la pintura, fuera para Cañadío, y finalmente balón para Vasco Shipping 6 de Nadal, después de solventar el árbitro las dudas existenciales que todo entrenador debe tener en ciertos momentos competitivos como este. Sandra Martínez, una de las juniors de oro del Vasco Shipping 6 de Nadal, jugando con Cris Freire, parecía que se la iba a hacer. Al final ahí está Nadia con ese tiro de media distancia, convirtiendo la canasta y poniendo el empate en el marcador 5-5. Decías, Carlos, algo importante, la presencia de jugadoras junior en ambos equipos, jugadoras con mucha presencia, con mucho peso en el equipo y que desde la tarde de ayer están demostrando la importancia que tienen para cada uno de los conjuntos que están hoy en pista. Sofía Gutiérrez poniendo el balón en juego para Andrea Antolín. Andrea jugando con Sofía. Está defendida por Sofía Villar. Las dos Sofías enfrentándose una a otra. Qué bien lo ha hecho, cómo ha encontrado el hueco, ha fallado la canasta. Pero el movimiento ha sido espectacular. Estaba Sandra Martínez atenta para recoger ese rebote, jugando con Cris Freire. De nuevo el balón para las manos de Sandra Martínez. Ahí está el triple que no llega. Tengo que ser menos, me han dicho ayer. ¡Ay, falta verdad de Sofía! Es verdad, Carlos, no te olvides que hay que ser menos efusivo en los triples no anotados. Nos dejan desde YouTube, nos dejan que seamos Marcos, que pueda celebrar los triples que se anotan. Pero claro, los que no se anotan, que sea un poco más comedido. Sí, hay que ser un poquito comedidos, tanto en eso como en nuestros colores, ¿no? Efectivamente. ¿Qué colores? Los rojos. Esos son los vuestros tenéis. Ahí está. Sofía, qué bien lo había hecho, llegó hasta la cocina y finalmente el aro no está siendo benévolo con Cañadío en estos dos últimos ataques. Ahí está Nadia, que busca en la esquina Nerea Lambarri, de nuevo jugando por arriba con Nadia, haciendo de las suyas en la pintura. Sabela Torre, que busca de nuevo a Nerea. Está costando, Carlos, que ambos equipos anoten. Ahora sí. No quiere entrar. Pues mira, justamente, 4 minutos y estamos 5-5 con demasiado desacierto por parte de ambos equipos. Vamos a ver si con el paso de los minutos conseguimos más acierto y consiguen más seguridad, ¿no?, en esas finalizaciones. Y ojo, porque pueden ver en el marcador que el Vasco Shipping se encuentra ya a punto de... Bueno, acaba de entrar en bonus. Siguiente falta serán ya tiros libres para Cañadío. Una falta de equipo en estos 4 minutos para las santanderinas. Lucía Lucas es la que en esta ocasión está llevando el juego. Ahí está Elena Martín, que intentaba el triple, era un autopase. Estaba Saray esperando, no quiere entrar. Y el rebote poderoso de Martina González. Saray, que juega mucho en esas situaciones de posiciones intermedias a 3-4 metros del aro, buscando tiros cómodos. Como lo ha hecho Cris, jugando. Hay una lucha titánica, titanes. Lucha de titanes en la pintura entre Nadia y Saray. Ha sido lucha y sacará posición para Cañadío Santander CBN. Cañadío con el balón. Es Lucía Lucas siendo defendida. Cuidado con las carteras. Ahí está Uxía sola ante el peligro. Lo había hecho bonito, había hecho fácil lo difícil. Ahí está el triple. ¡Ratatatata! De Uxía Martínez.
Es curioso, poniendo. no la metemos entrando a canasta debajo del aro, pero la metemos de 3, la misma jugadora con confianza. Y cuidado que Cañadío quería responder esa chapa de Cris Freire. Matamosca, señora. Cris Freire atacando de nuevo. Ahí está el triple de Nerea Arambarri, que toca en el hierro, pero bola extra para las de rojo, para el Vasco Shipping 6 Donadal. Nerea Arambarri jugando con Sabela Torre. Ahí está Sabela, que entra hasta la cocina sin pedir permiso, pero le escupe el balón el aro y Cañadío vuelve a la carga. Se escuchan los clarines del séptimo de caballería para las de verde. Piensan verde. Cañadío jugando con Andrea Antolín. Ahora busca el tiro exterior. Que falla Ángela Franco. De nuevo Vasco Shipping a correr, que diría Jorge Martínez en los comentarios del partido de ayer. Y es lo que están haciendo ambos equipos. Inasequibles al desaliento. Me gusta ese comentario, ¿cómo es? Inasequibles al desaliento. Efectivamente. Ya lo dijiste ayer y me quedé con la duda de preguntarte cuál había sido. Mira el triple, que al final acaba convirtiéndose en un rebote debajo de la pintura Uxía. Y va a haber cambios múltiples en Cañadío, por lo que estamos viendo en los movimientos del banco visitante. Al final hay falta. Sí, al final vemos que el 6 está intentando llevar un ritmo alto de partido, presionando mucho, saltando al 2 contra 1, generando imprecisiones, aprovechando que Cañadío a lo mejor es su última bala de cara al meterse en la lucha por las plazas, y vamos a ver cómo va evolucionando el partido. 3:37. El partido había empezado con movimiento, pero el marcador indica que van 8-5, 8-6 en estos instantes. Sonó la moneda de Mario, cortesía de Pablo Tresandí en el pabellón de Quirós. La segunda que también convierte. 8-7, 1 arriba. Las locales jugando Nerea Arambarri en el perímetro de nuevo, buscando a Sabela Torre. Parecía que buscaban área. Ahí está el triple de Arambarri, demasiado largo. H2O. Y vuelve a la carga Elena Martín. Jugando con Carolina Toure. Nora Cadenas, defendida por Cris Freire. Busca el hueco, lo encuentra y consigue. Parecía que conseguía desde nuestra posición. Sí, que era dentro, que era canasta. A escasos metros. Parecía dentro de la canasta, pero está esquivo el aro. Falló de nuevo la cobertura. Fallo del wifi en el Vasco Shipping, que devuelve el balón a Sofía Gutiérrez, la de siempre. El triple no llega, pero estaba Nora Cadenas, la más lista de la clase, muy atenta para coger el rebote. Ahí está Sofía, defendida por Cris Freire, buscando opciones. Muy atenta Sabela Torre también a esa defensa, remontando el fondo. Al final el balón acaba en manos de Arambarri y vuelta a correr. Los clarines que vuelven a sonar en el pabellón de Quirós. Nerea Arambarri. Defensa muy férrea de Cañadío, cada vez que hay un contraataque tiene muy claro que no pueden dejar correr a Vasco Shipping y lo están consiguiendo, Están consiguiendo que el Vasco Shipping no encuentre canastas fáciles ni pases liberados y la verdad que al equipo local está costando encontrar puntos fáciles. Sí, también vemos que ella se cierra mucho a la hora de la transición de Vasco Shipping y consiguen eso, encontrar tiros liberados, pero no hay mucho acierto en el triple. Y es canasta de Cañadío, que se pone por delante en el marcador 8-9. 1 minuto 50 para que termine este primer cuarto. Nadia jugando con Nerea Arambarri. Arambarri que va a tirar. Queda corto y otra oportunidad para poner tierra por medio aún más. Las de Santander. Ahí está Elena. Elena estaba buscando a Sofía Gutiérrez, la de siempre. Qué bien ese pivote al final al barro, pero el balón que vuelve de nuevo a las manos de Nora Cadenas. Ahí estaba Elena con ese tiro sobre la bocina. 2 puntos más para Cañadío, 8-11.
y se preparan, se avecinan cambios en el Vasco Shipping. Sí, creo que Vasco Shipping podría dar un punto más de defensa. Solo estamos viendo Atención, cuidado que ha interceptado demasiadas imprecisiones. Está interceptado ese paso, Marcos, perdona que te interrumpía porque nadie estuvo atenta. Y al final Es falta y 2 tiros libres para Vasco Shipping. Vamos a ver Nadia si es capaz de anotar desde la línea de tiros libres. Vamos allá. Falla el primero, Nadia, del equipo local. creo que el otro cambio era Nadia por Martina. Pero va a tocar esperar. Efectivamente. Toca esperar. Alfred Hitchcock presenta la maestra del suspense en ese tiro libre. Nadia. Y ahora sí, sale de pista para entrar Martina González. Menos de un minuto para finalizar el primer cuarto. 9-11. Jugando Cañadío, Andrea Antolín con Carolina Touré. Vamos a ver lo que decía Marcos, si somos capaces de defender un poquito más Qué bien lo han físicas. hecho, y hay falta de Isabela. Serán 2 tiros libres porque hay bandera para el equipo local. Sí, le ha penalizado un poquito la utilización de manos en exceso. El primero, puñetero, que decía mi madre, no entra en la red. Segundo, que sí convierte Nora Cadenas, poniendo 3 puntos arriba a las santanderinas. 35 segundos en el electrónico para el final del primer cuarto. Sandra Martínez buscando a Martina González. Ahí está, va a tener el triple, no, se lo va a tirar Uxía. ¡Triple! ¡Ra-ta-ta-ta-ta! Uxía Martínez convirtiendo otro tiro de 3. Es el segundo en lo que va de partido, pero ahí está Cañadío, que no quiere dejar este cuarto con un empate en el marcador. Ahí está Ángela, buscaba Nora, Nora que al final se acaba colando la pintura. Está Elena, Elena que va a entrar hasta adentro, no, va a ser el tiro de Nora. Al final es Carolina Touré, que no consigue anotar. Empate en el marcador, Marcos. Impresiones de este cuarto. Sí, podemos ver lo que podíamos hablar al principio del partido, la diferencia un poco entre el físico y la velocidad de los dos equipos. Al final, Vasco Shipping ha tenido que llegar al bonus para intentar parar un poquito el físico del equipo visitante, y al contrario, Vasco Shipping no ha encontrado situaciones claras de hacia canasta, sacando demasiados tiros liberados, pero sin acierto. A ver si Uxía mete un poquito más que ayer. Vale, y puede sacar un poquito más de ventaja, porque la situación de colapso defensivo que está haciendo Cañadío pues está llevando a estas situaciones. Sergio González, ¿cómo están las cosas en Segovia? Pues mira, vamos a aprovechar para dar la información de cómo va el partido de Somos Hijolusa frente a Basket Coruña. A falta de un minuto para finalizar el tercer periodo, gana el equipo local Somos Hijolusa 46-42 al Basket Coruña Leima. Y ya en Quirós, todos preparados para empezar este segundo periodo de este primer partido de la segunda jornada de la fase final A4-2 de la Primera Nacional Femenina. Pues ahí estamos, viviendo intensamente este partido que está ofreciendo lo que prometía por el momento, que es un par de equipos corriendo a tope y con una pelea encarnizada. Se parece mucho a lo que vimos ayer por la tarde en el segundo partido entre Eloy Villanueva y las propias jugadoras del Cañadío, en ese derbi que vivimos en la jornada de ayer. Yo creo que ayer nos quedó claro que Cañadío iba a plantarle cara a cualquier equipo de la fase, y así lo están demostrando, ¿no? Salen a la pista a jugar contra el equipo anfitrión de tú a tú, sin ningún tipo de arruga y sin ningún tipo de miedo, por mostrar su juego en ataque y en defensa y mostrar su físico, ¿no? Que es uno de los puntos fuertes de este equipo, y vamos a ver cómo sigue el partido. Jugando además con una ventaja, por ejemplo, sobre Villanueva, que es, hablábamos ayer de la corta de su plantilla con respecto a Cañadío, ¿no?
que a la hora de mantener todas estas 3 jornadas, pues tiene un poquito más de fondo de armario. Sandra Martínez y Uxía peleando, fallaba y Uxía peleando. Ahí está. La lucha encarnizada que devuelve la posesión a las de verde. Cañadío, Santander, CBN. Sí, perdona, Carlos. Podemos ver un ajuste táctico defensivo de Cañadío, que se han puesto en zona. A ver si lo mantienen a lo largo de este tiempo y a ver cómo gestiona el ataque Vasco Shipping. Qué bien lo ha hecho Martina, que no la ha metido, pero ha sacado la falta. Falta de la jugada número 6 de Cañadío Santander, de María Sanz. Serán 2 tiros libres para Martina González. Martina González, que falla el primero. No queremos insistir en los porcentajes de los tiros libres, pero no han sido buenos en la jornada de ayer para Vasco Shipping. ¡Qué bien lo había hecho! Ángela Franco se pasó de frenada y ahora de nuevo Vasco Shipping. Ahí está Uxía Palomera. La potencia sin control no sirve de nada, decía aquel anuncio. Y al final, a ver las cosas tan fáciles. ¿Cuántas veces ocurre, vosotros que lo habréis visto tantas veces en los banquillos? Ver las cosas tan fáciles a veces es lo más complicado. A veces cómo cuesta meterlo fácil, ¿eh? Cómo Ahí. cuesta anotar las sesiones fáciles. Yo creo que hay un problema de cobertura ahora mismo en Quirós, porque En Quirós, no, sí, sí. No. por lo menos de cobertura baloncestística. Pero menos mal que no nos afecta a nosotros, No, ¿eh? no. Aquí la cobertura, por lo que veo, va perfecto. Ahí está, tirando Chris Freire. El tiro de 3. Se desvivía Uxía por intentar recuperar ese balón, pero finalmente vuelve a las manos de Elena y del Cañadío. Ahí está Andrea Antolín, buscando opciones, que va a ser atacar el aro por lo que parece. No, la está doblando. Hablábamos de problemas de cobertura, hay campo atrás. Pues Era campo atrás. A lo mejor sigue mal el wifi, ¿eh? Entre las jugadoras de ambos equipos, porque estamos viviendo un partido con muchos balones perdidos, incluso no forzados. Bueno, serán los nervios, Marco, estarán nerviosas, sabrán de la importancia del partido. Sí, lógicamente el partido tiene mucha importancia para los dos equipos y se nota en la pista, la verdad. Claro, además Cañadío viene de perder ayer de 1 contra Leo Villanueva, con lo cual, digamos que aunque ha sumado una derrota, es una derrota por la mínima, con lo cual es importante sumar victorias y vamos a ver qué pasa en la jornada de mañana, cómo llegamos al finalizar esta jornada para los partidos que mañana definirán un poco esta fase. Está embarrándose el partido, no embarrándose, está encallándose un poco, porque llevamos un empate a 12 desde el final del primer cuarto. Estaba aquí Carolina Touré para desfacer el entuerto, amigo Sancho, poniendo 2 puntos más en el marcador de las santanderinas, jugando las colegiales. Y está el Vasco Shipping. Ellas siguen con la Con zona. Sandra. Cañadío Santander está metido en zona, le está saliendo bien porque no encuentra el equipo local. Bueno, ahora Sandra ha encontrado una canasta de 2. Porque la que busca Sí, encuentra. Sandra Martínez, la exploradora, con 2 puntitos más para el Vasco Shipping. 6 Donadal, que vuelve a poner el empate en el electrónico. El triple dentro de María Sanz, que devuelve un poquito el aire al marcador santanderino, posiblemente buscando la respuesta desde Nerea Arambarri. ¡Otro 3! La Rivera estaría orgullosísimo en este concurso de triples que estamos viviendo en estos momentos en el pabellón de Quirós. Cuidado con la cobertura en este lado del campo. Ahí está Sabela, que al final ataca y encesta. 19-17 para Vasco Shipping. Sabela Torre, que viene a hacer de ayer un partido, Carlos, que con anotación exterior, con muy buena defensa, ha hecho un muy buen papel ayer y por lo que vemos también está muy metida en el partido de hoy y es muy importante ese acierto, ¿no? Ese acierto, ese robo, esa actitud en defensa. Cuidado con María Sanz, que cogió su fusil. Ahora es Sofía Gutiérrez. Vuelve a dar en el hierro. Nerea Arambarri, que juega con la cadera. Y al final, los nervios. Qué importante era este ataque de enlazar 4 ataques consecutivos habiendo anotado, buscando situaciones claras con acierto desde el tiro libre, desde el triple y después de robo. Vamos
vamos a ver cómo evoluciona esta defensa y a ver si Vasco Shipping es capaz de enlazar otra buena defensa para atacar esa zona cerradita que está haciendo Cañadío. Cuidado con las carteras, Marni la ladrona, atacando en esa defensa. Ángela Franco, que acaba de entrar, qué bien lo ha hecho, no le ha salido, pero el movimiento ha sido muy bonito, pero estaba Martina González atenta al rebote, Lidia, y hay falta. Sí, ahí lo ha hecho bien, Martina ha corrido con balón, la ha soltado, ha seguido el corte y ha conseguido una ventaja de superioridad física y al meter balón interior, falta del equipo visitante y saque de fondo para Vasco Shipping Sexto Nadal. Saca Sofía con Cris Freire. Una jugadora que ha estado muchas veces en ese top 5 de la liga y estaba Nerea Arambarri, que se lo pensaba. Sois amigas, no os peleéis. Lidia González, de nuevo volviendo a Arambarri. Arambarri jugando con el balón. Va a tirar desde 6.75, no acierta y al final el rebote es para Cañadío. Qué bien lo hace Lucía Lucas. Bailando también, buscando la canasta que vale y falta el Vasco Shipping. Sí, una canasta un poco de fortuna, la verdad, pero ha conseguido acierto y el tiro libre adicional. Sí, ahí Sofía está haciendo una buena defensa, pero finalmente le rebasó, ¿no? En ese bote final para rebasar y efectivamente lateralmente desplazó a la jugadora que anotó y tiro libre para Lucía Lucas. Está el árbitro conversando con el entrenador, conversando con el entrenador local, que creo que no estaba de acuerdo, ¿no?, con esa decisión de falta. A ver, yo no es que sea psicólogo, pero si leo la propuesta corporal, muy de acuerdo no parecía. Primer tiro libre y único, por cierto, 2+1 en esta jugada, 19-20, eso le sirve para ponerse un puntito arriba en el marcador. Marcador que dice mucho de lo que está siendo este partido, una guerra entre ambos equipos. Y qué lista estuvo Lucía López metiendo esa mano providencial en el pase del Vasco Shipping. De nuevo ponen a las de verde en el campo de ataque. Martina, que acaba cometiendo falta y dentro la canasta. Sí, al igual que los primeros ataques contra la zona fueron fructíferos, estamos viendo que ahora no está siendo muy claro el ataque de Vasco Shipping. Si añadimos que los últimos dos ataques han sido situaciones de canasta y falta. Tiro libre adicional, entraba la canasta. Se pueden ir de 4, no quiso el aro, pero estaba Saray. La experiencia es la madre de la ciencia. Saray poniendo 5 puntos arriba a Cañadío en un partido en el que se la están jugando ambos equipos. Ahí está Nerea Arambarri con Cris Freire, ahora sí Nerea de 3. Da en el hierro y finalmente la posesión la recupera Vasco Shipping. 14 segundos. Quizás cierta duda por Vasco Shipping, ¿no?, para levantar tiros. El acierto no está siendo muy elevado, pero sería importante que consiguieran tiros liberados, ganar confianza y poder atacar esa zona con cierto grado de confianza. Una zona que le está funcionando perfectamente a Cañadío. Volvía a la carga Nerea Arambarri sin éxito. De nuevo Cañadío, ahí falló. Se la pasó al propio entrenador. Obviamente no vale, tiene que sacar Vasco Shipping. Y ahí está, de nuevo atacando, intentando poner un poco de diferencia, restar diferencia en el marcador, pero ahí estaba la de siempre. Y ha habido tapón. Y lo hemos visto claramente, ha sido tapón. Vemos una rotación múltiple tiempo ahora muerto de Pablo, debido un poco a la defensa de Cañadío de la zona. A ver si encuentran tiradoras para poder ejecutar mejores tiros, ya que están haciendo circulación de balón
por fuera de la zona sin llegar a pisar pintura o desde el escondite. A ver si con estos cambios consiguen limpiar y clarificar un poco más el ataque contra la zona. Pues aprovechamos tiempo muerto para informar del partido que se está jugando en la otra fase en Segovia. Ahora mismo Basket Coruña gana de 2 a Somos Hijolusa en el último cuarto a falta de 7 minutos para el final del partido. 7-14 es la última información que tenemos desde el pabellón polideportivo Emperador Teodosio de Segovia, donde se está disputando la fase número 1. Esta es la número 2. 8 equipos en liza y tan solo un equipo de cada fase va a ser capaz de pasar al siguiente nivel, como en los videojuegos, a la siguiente fase de la Primera Nacional Femenina. 4-19 para que termine este segundo cuarto. Vamos a ver cómo sale ahora Cañadío, si siguen defendiendo en zona, si siguen recalcando en la defensa en zona, y a ver cómo ha ajustado Vasco Shipping para poder atacarla. El ritmo no para en el pabellón de Quirós, con una buena entrada para animar al Vasco Shipping. Las locales que buscan enmendar ese resbalón que tuvieron la pasada temporada en esta misma fase, cayendo ante Villanueva después de 2 victorias consecutivas que no fueron suficientes para clasificarse. Ahí está Cañadío. Cuidado que María cogió su fusil y está Nadia. Intentaba sacar algo de provecho Sara y Ruiz de esa jugada. No lo consiguió. Ahí está Sofía Villar jugando con el bien, poste. ahora. ¡Qué bien lo han hecho! Y no vale porque es abajo. Sí, le pitieron falta a favor de Nadia en ese pase, al corte de Lidia, que había cortado perfectamente por el centro de la zona, y encontrado ese espacio que tú, Marcos, mismo decías, ¿no? El poder combinar el juego interior, encontrar el romper la zona que está haciendo Cañadío con bueno, juego en la zona, ¿no? Con cortes o con bote o con pase. Lo habíamos conseguido perfectamente, pero la falta esa nos ha ido a favor, nos ha ido en contra, perdón. Está claro las intenciones de Cañadío de proteger a Saray y ahora a Alejandra en situaciones de movilidad, con lo cual meten esa zonita para intentar colapsar un poco el ataque de Vasco Shipping. Realmente la puntuación es baja, 19 puntos, a ver si mejora un poco el acierto. ¡Qué bien estuvo! ¡Cuidado con las carteras! ¡Ahí está ese pase a la Remanguillé! Y acaba todo con un final feliz. 21-24. Está claro que el ¡Cuidado! Hay demasiada carterista en el Vasco Shipping. Ahí está Nadia y al final matamosca, señora. Está claro el planteamiento de los dos equipos. Uno intentando correr para que no se forme la zona, el otro un juego más pausado para buscar sus situaciones de ventajas físicas. Una zona que les está funcionando, francamente, a Cañadío. ¡Atención! ¡Que fue el triple! ¡Fue de 3! ¡Fue de 2! Fue canasta, ¿no? Bueno, sí, fue canasta. Los tiros de 4 metros valen 2, Carlos. Es que la verdad es que desde nuestra posición me estaba tapando el árbitro y me hizo un gesto, Sergio, y dije, tuvo que ser de 3. No fue. 23-24, pero ahí está. Otro. Ese tiro de media distancia, qué bien Nadia. Al final acaba perdiendo el balón en un choque de titanes. Choque de ferrocarril, ese triple de Sandra Martínez, que al final tampoco acaba convirtiéndose. Esta guerra va a dar para mucho, amigos y amigas que estáis viéndonos a través de Fegaba TV en falta de Sofía Villar. Sí, yo creo que ahora ya el equipo local, Vasco Shipping, ya tiene más claro cómo atacar la zona, está encontrando esos cortes al centro de la zona, esos pases de un lado a otro. Creo que bueno, están encontrando y están abriendo ya ese cajón, ¿no? Para poder anotar o poder al menos tener tiros liberados. Sí, sobre todo esos espacios de 4 o 5 metros tan importantes de conseguir contra zonas pares, como es el caso de la situación defensiva de Cañadío. También os decía que importante las faltas de equipo. Sí, bueno, quedando 2 minutos 36, realmente los dos equipos en 3 faltas. Cuidado porque Cris Freire creo que además sale por, no sé si algo de sangre o un golpe que acaba de recibir, porque salía directamente
hacia la zona de servicios médicos. Qué bien lo hace, qué bonito lo hace María Sanz, que vuelve a encestar 2 puntitos más, 23-26. Sandra Martínez buscando el triple de Sofía Villar. Queda largo, pero está ese tirito de Lidia, no le quiere entrar. Hablábamos de ese tiro ayer, que no fallaba. Y hoy van 2 opciones. El triple, que queda corto. Da con el hierro, pero bola extra para Cañadío. Sí, el Cañadío está consiguiendo bastantes segundas opciones después de sus ¡Qué fallos. bien! Cuidado con las carteras de nuevo. Sofía Villar. Si la encuentra en el metro, no se acerquen, hay falta. Sí, faltando 1:46. Cañadío entra en bonus. A ver cómo lo gestiona Vasco Shipping para atacar esa zonita y conseguir situaciones claras o de tiro o de situaciones de tiro libre. Bueno, vamos allá, balón de nuevo en juego por parte de Vasco Shipping 6 de Nadal. Se mantiene la zona en Cañadío, vamos a ver si… La zona, sí. Bueno, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Dicen los americanos. Efectivamente, yo creo que esa es la idea clara que tiene ahora mismo Pablo El Rodríguez. triple de Sandra, que al final acaba en las manos de Usía. ¿Cómo lo ha hecho? Ha rescatado eso en in extremis y de nuevo Vasco Shipping jugando peligrosamente. Hay pie y continúa la posesión para Vasco Shipping ante la desesperación de ambos entrenadores. Están los banquillos calentitos. Y a flor de piel, la verdad. Bueno, se la están jugando todo en este partido, ambos equipos. Muy bien, un poco arriesgado el pase, pero finalmente llegó a manos de Nadia. Ahí está Sandra, que hizo difícil el pase. Ushia buscando opciones y al final, ¡qué buena combinación de Cañadío! Que convierte 2 puntos más y lo suma al marcador. Sí, lo que consigue Cañadío es que si Vasco Shipping falla, al final las que consiguen correr son ellas, con situaciones claras de ventaja numérica. Ese pie fue providencial también, ¿eh? Sabe la Torre, que se tira el triple sin éxito. 23-28. Estamos a 47 segundos del descanso. Está Elena desgarbada. Qué bien Ushia. Y qué mal a la vez, porque se le acabó escapando de las manos. Hay tiempo muerto solicitado por Cañadío. Estamos ahora mismo en el partido de Segovia, este partido entre Hijolusa y Basket Coruña. Ahora mismo gana de 1 el equipo de León. Somos Hijolusa 5-8, 5-7, a falta de 2-14 para el final del partido. Están las cosas calentitas también en el pabellón polideportivo Emperador Teodosio de Segovia, y aquí la temperatura sube por momentos. 23-28, Cañadío 5 arriba. A 40 segundos del descanso quedan por lo menos 2 ataques. ¿Qué puede ocurrir, Marco Rocha, en estos 40 segundos? Pues vamos a verlo. El entrenador visitante ha pedido tiempo muerto para gestionar estos últimos segundos. Y como dices, Carlos, quedarán a lo mejor 2 ataques más para que veamos si siguen defendiendo esa zonita, una defensa más, y a ver si Vasco Shipping encuentra un pequeño agujero para poder anotar. A ver si ese agujero aparece para que Vasco Shipping llegue más igualado en el marcador a este descanso. Entran ya en pista también las jugadoras de Cañadío, mientras Pablo Sangiao nos ofrecía esos primeros planos de la pizarra
de Pablo Rodríguez. Un partido lleno de Pablos, por cierto, en los banquillos de ambos equipos. Pablo Rodríguez por un lado, 4 Pablo Pablos. García por Cañadío y Pablo Alonso y Pablo Estevez por parte del Vasco Shipping. ¡El triple! Pues le salió bien la pizarra a Cañadío, la verdad. Este es de los que duele. Sí, y ahora tienen una falta por entregar, que entiendo que la consumirán para que Vasco Shipping no anote fácil. Siguen con la zona, siguen con esa zona Sí. planteada. Ahí está Uxía jugando y convirtiendo. Pues han sacado petróleo, la verdad. La verdad es que le han dado un poquito de aire, pero 10 quedan 10 segundos. segundos, Y el ataque de Cañadío, que va a intentar aprovecharlos. No se andan con chiquitas. ¡El triple! Que al final es corto. Intentaba hacer la épica. 25-31 en el descanso. Marcos Rocha, cuéntanos qué te ha parecido esta primera parte. Pues sinceramente el ritmo del juego de Sidenal no se ha impuesto. Cañadío ha metido la zona, ha habido muy poco acierto, mucha imprecisión y ha sido un dato bastante importante. Vale, es un partido realmente donde influye mucho el ritmo, no se vieron situaciones tácticas ofensivas muy relevantes y juega la verdad que apostando mucho por la defensa. Pues lo dicho, vamos a tomarnos una tisanita, que es una cosa que nos va mucho. Y además, Carlos, eso es increíble porque a la vuelta del tiempo de descanso aquí en Quirós vamos a saber cómo ha quedado el partido en Segovia, que van ahora 5-9-5-7 a favor de Hijolusa, a falta de 1:40 para el final del partido. Yo no sé si al final hemos estado siguiendo el partido, más o menos, pero Hijolusa siempre ha estado, siempre que hemos visto los resultados, ha estado por delante. Pero hay que recordar que en el descanso tenían, creo que 8 o 9 puntos de ventaja, hablo de memoria, y Básquet Coruña no lo va a dejar fácil, no, seguro que no. Bueno, tomamos un descansito mientras aquí nos ponen música desengrasante y volvemos en 4 minutos aquí en Fegaba TV con la segunda parte del Vasco Shipping 6 de Naval, Cañadío Santander CBN. Nos vemos ahora.
Pues nos preparamos para retomar las labores de comentarios con nuestro invitado en la jornada de hoy. Vamos a bajarle un poco, porque si no se le ve la... Ah, ahí está, Marcos Rocha, que estaba consultando. Bueno, estábamos consultando un poco las estadísticas, Marcos. Estadísticas del partido, que quedan 2 minutos para que reanudemos el mismo. Este 25-31, Vasco Shipping, Cañadío. ¿Cómo van las cosas? Pues la verdad es que el acierto en la línea de 3 es similar en los dos equipos. Lo que está claro es que el talento físico de Cañadío impone la zona, tanto delante como detrás, porque delante tiene mejor porcentaje en tiros de 2 y mejor porcentaje en tiros libres a consecuencia de las faltas, de la diferencia de faltas emitidas por los árbitros, y eso se viene reflejado tanto en los tiros de 2 como en los tiros libres. Bueno, pues a ver qué ocurre en la segunda parte. Por cierto, Sergio, que estábamos pendientes de lo que está aconteciendo en Segovia, en ese otro partido de la fase. ¿Cómo están las cosas entre Somos Hijolusa y Básquet Coruña? Aquí nos pones que a falta de 1-10, que yo no creo que el tiempo esté correcto porque está igual que antes, bueno, pero ahora está Hijolusa 63, Básquet Coruña Leima 58. O sea que ha dado un arreoncito Somos Hijolusa, parece. Bueno, esto es baloncesto. Parece que se quiere llevar el partido, son 5 puntos, pero veremos exactamente el tiempo. Cuando lo que sí sabemos es que quedan 55 segundos para que reanudemos el encuentro, la segunda parte. Ambos equipos están jugando todo. Vasco Shipping porque quiere llevarse la victoria y así hacer 2. Y Cañadío, recordamos que ayer pierde, pero tan solo pierde por 1 punto. Con lo cual, dependiendo de lo que ocurra en esta fase, una derrota por 1 punto en cuestión de dobles empates o triples empates puede llevarte a la siguiente clasificación, o sea, a la siguiente fase, esa pequeña diferencia. Por lo tanto, sin lugar a dudas, con un triple empate, perder de 1, creo que es dentro de... Es muy asumible. Ya habiendo perdido, es una diferencia mínima, y yo creo que si es triple empate, los va a meter seguro en la pelea por el título de esta fase. Pues sí. Ahí está Pablo Rodríguez, lo vemos en pantalla con sus jugadoras del Cañadío Santander dando las últimas indicaciones. Y ahora sí, ahí vamos a la segunda parte. Vasco Shipping 6 de la banda 25, Cañadío Santander 31. Empieza el tercer cuarto. Tercer cuarto que da comienzo en estos instantes con un quinteto planteado por Pablo Alonso Carping. Uxía, Nadia, Cris Freire, Sandra Martínez y Nerea Arambarri. Un quinteto distinto del inicial. Y veremos, está Saray Ruiz, está Lucía López, también Sofía Gutiérrez, va a salir Andrea Antolín y junto a ellas Lucía Lucas. Son los quintetos iniciales de esta segunda parte. Comienza el tercer cuarto y con posesión para el Vasco Shipping 6 de Naval. Y Cañadío parece que ha pasado a individual. Arranca tercer cuarto con defensa individual. Veremos si contemporiza. Y está el triple de Sandra, que al final se queda en agua de borrajas. Y de nuevo al ataque los clarines, como decíamos. Saray, que al final acaba convirtiendo esa canasta, la canasta del suspense. Pues solo ha sido una defensa, porque han vuelto a la zona. Sí, era la defensa inicial, la inaugural. Es el tercero puñetero, también lo decía mi madre, de Uxía Martínez. La mejor forma de romper la zona, sí, con anotando un triple que generen dudas en el planteamiento del entrenador visitante. A vosotros os pasa, ¿verdad? ¿No? Cuando vosotros planteáis una zona y resulta que te meten un par de ellas desde fuera seguidas, dices, hay que plantearse esto porque no está funcionando. Hay pasos por parte de Lucía López, devuelve esto la posesión al Vasco Shipping, que empieza a ver la proverbial luz al final del túnel. Sandra Martínez jugando con Arambarri. Nadia, que al final ha conseguido con éxito sacar de ahí. Mira, ahí estaba ese pase, pero Nadia que va por ella. Se tira al barro, hay lucha y la posesión será para Cañadío. Sí, las intenciones de Cañadío son claras. En la primera situación defensiva han defendido hombre, pero defendiendo el bloqueo directo, empujando a la grande para que la pequeña tire sobre el porcentaje de tiros libres, de tiros triples de Vasco Shipping, y han vuelto a la zona en estas últimas 2 defensas. Defensa que grita
insistentemente la grada. Atención que le ha dado al árbitro y obviamente A correr. esto es lo que Mira, decía a correr. Jorge, a correr. Nerea estaba esperando por Uxía que tira el triple. Vamos allá. ¡Ta, ta, 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 ta! Es el cuarto. Importantísimo que Uxí entre en partido Sí, sí. con estos 2 triples, Y hay que muy decir- importante. Y eso que es lo que comentábamos, a lo mejor cambia el planteamiento defensivo porque la zona no es tan efectiva. Lo había hecho bien ahora Lucía López, pero finalmente Y yo creo que estamos individual, ¿no? Puede ser que estemos individual ya. han cambiado. Pues no. No, seguimos en la zona, se- seguimos en la… Seguimos en la zona cerradita. Bien ese pase interior, bien el juego interior, bien. muy bien. Muy bien. Chris Freire que mete al Vasco Shipping 6 de Naval de nuevo en partido y con respuesta del banquillo de Cañadío, que va a hacer cambios en breves momentos en la siguiente oportunidad que No sé qué tenga. opináis, pero creo que los Pablos de Vasco Shipping, los entrenadores, en la charla del descanso han tenido claro que el punto fundamental era cómo atacar esa zona y cómo generar más ventajas contra la zona plantada por Cañadío. Y ahora Bueno, balón venga. recuperado de nuevo por Vasco Shipping. Cuidado. Seguimos corriendo. Cuidado con el aro, cómo está siendo poco benevolente con el Cañadío y el triple casi que va dentro de Nerea Lambarri, pero no. La defensa Pero no. al borde de la falta de Sandra Martínez de Chris Freire, intentando parar a Sofía Gutiérrez, la de siempre, la que está en todas partes, por parte de Cañadío, piensa en verde. La experiencia de Sarai que se ha encontrado con el muro de Pink Floyd, que era Nadia Kasawi, y ahí está Sandra jugando con la pelota y metiendo canasta. 33-35, lo que obliga a Cañadío a pedir tiempo muerto. Bueno, buen arranque de periodo, buena vuelta de descanso para Vasco Shipping. Cañadío con más problemas, la zona digamos que ya es más fácil para el equipo local atacarla. Y en ataque están teniendo muchas precisiones, muy bien la defensa del equipo local de Vasco Shipping. Y vamos a ver este tiempo muerto cómo le sienta a Cañadío, a ver si resuelven sus dudas y sus precisiones en ataque. Y vamos a ver cómo defienden ahora. Un tiempo muerto que no debía estar en los planes de Pablo Rodríguez, pero que se ha visto obligado porque yo estoy haciendo las cuentas, que es un 8-2 de parcial aproximadamente, estoy hablando de memoria, no llevo los números, pero han sido muchos ataques fructíferos, 2 triples de Uxía que son 6 puntos, Es un 10-2 de parcial en 10-2. este tercer cuarto. 10-2. Y un saludo a las casi 100 personas que nos están siguiendo a través de Fegaba Televisión. Gracias a Fegaba Televisión por ofrecernos este canal para llegar a más gente. Y un saludo seguro que a gente de Santander que también nos está viendo. Pues nada, aquí siguiendo las evoluciones de un partido que está siendo digno de una fase final con María Sanz poniendo el balón en juego para Elena Martín. Sin lugar a dudas, ¿no? Dos equipos que quieren la victoria, que quieren seguir peleando por ese primer puesto que da el acceso a la fase de ascenso a Liga 2 y sin duda las jugadoras de ambos equipos dejándolo todo en la pista. Cañadío buscando opciones, qué bien lo ha hecho, ahora la ha encontrado Lucía López, que empata de nuevo el encuentro, 35-35. La defensa al límite de la falta ha metido la mano Elena Martín y el balón que continúa en posesión de Vasco Shipping con 20 segundos. Sí, hemos visto un ajuste táctico de Vasco Shipping cambiando a zona, intentando romper el ritmo de Cañadío y no le salió bien ya que ha sido una canasta bastante fácil. Se quedaba sin bote Sandra Martínez, pero ahí estaba Chris Freire que busca una asistencia que hace feliz a 2. Nadia Hassawi. Muy bien, Cris, ya desde aquí lo hemos visto bien, ha penetrado ya pensando en pasar a Nadia. En cuanto saltó la ayuda no dudó en meter el balón y canasta fácil para Nadia. Sí, la segunda ayuda no llegó, con lo cual ha sido canasta fácil. Añadío Ahora- y la falta. Vemos que Vasco Shipping sigue en zona. Y había recuperado el balón, pero el árbitro ha declarado falta en esa acción. Estamos en momentos de bagaje táctico de los dos equipos. A ver qué saca cada uno. Segunda falta personal de Sandra Martínez. Martina González, que mucha gente se preguntará por qué está ausente. Lleva 3. Invitaron la tercera en el segundo cuarto.
Y yo creo que Pablo Alonso Kerpi la está reservando para cuando haga falta. Ahí estaba Sarai, qué bien lo ha hecho Nerea Arambarri, que ahora le da el balón a Uxía. Ahora Sandra y está Cris Freire, que buscaba el triple, no lo ha conseguido. Y a correr Elena Martín, y hay falta. Falta de Uxía. Y como le gusta Marcos a Sarai, a la número 9 del equipo visitante que añadió Santander, esos tiros de corta distancia, es que no duda, ¿eh? Sí. Ella busca su espacio, está esperando que el juego sin balón vaya hacia ella y recibe y no duda en tirar, ¿eh? Veterana de guerra. Sí, señor. 37-35, recordamos en el marcador. Qué bien Elena, que no tiene miedo. Al final le ha escupido el balón el aro, pero le recupera la posesión. Extra pass, qué bien Nadia, que ha defendido como una jabata esa posesión. Al final el triple no sale de Sofía Gutiérrez, pero vuelve a las manos de Cañadío. Ahí está Sofía, que se encontraba con Uxía, y al final hay falta y van a ser 2 tiros. Con desparpajo, Sofía, la verdad. Sí, y además este ataque ha tenido Cañadío 3 opciones de meter canasta, 2 rebotes ofensivos que han cogido, y la verdad que ahí seguramente el entrenador local Pablo Alonso estará pensando que cerrar el rebote es una parte fundamental para poder salir corriendo y para efectivamente que no metan fácil las jugadoras visitantes. Sí, sí, con desparpajo. Ha tirado un triple después de que le haya pasado por detrás y ha emitido una penetración sobre el aclarado desde el centro. Primer tiro libre anotado por Sofía Gutiérrez. Vamos con el segundo. También de nuevo igualdad en el marcador. Por cierto, tenemos noticias de Segovia. ¿Qué ha ocurrido finalmente con ese partido entre Somos Hijolusa y Básquet Coruña Leima, Sergio? Nada, podemos confirmar que el resultado que dijimos anteriormente, el 6-3-5-8 a favor de Hijolusa, es el resultado final del partido. Con lo cual, victoria para Somos Hijolusa. Y segunda victoria de la fase para Hijolusa. Y estaba Sandra, que ha entrado como un molinillo esa canasta. 39-37 para el Vasco Shipping. Ahí está Sarai. Ha salido bien de la ventaja del bloqueo directo, hecho por Cristina Freire. Ahí estamos, Nora Cadenas, que buscaba el pase difícil. Cuidado con las carteras, Sandra. No se puede uno confiar, porque la confianza mata a la mujer en este caso. Y eso le ha pasado a Sandra Martínez. Qué lista ha estado Nora Cadenas, que al final ha hecho un trabajo que queda en nada. Yo insisto, Carlos, lo dijimos ayer, Marcos, lo dijimos ayer, qué bien la norma del saque rápido, ¿eh? Ahora las jugadoras iban volando por el balón, no había saque rápido porque había un cambio solicitado previamente, pero yo creo que es una norma que ha llegado, que facilita el dinamismo en el juego, que las jugadoras y los jugadores salen volando al contraataque, y yo creo que es una norma que se ha metido con mucho acierto. Sí, ha llegado y se tiene que quedar. Se quedará, ¿no? Yo entiendo que se quedará. Sí, sí, sí. Ahí está, qué bien ha visto de nuevo Cris a Nadia, y el triple ¡ra-ta-ta-ta-ta! De Nerea Arambarri, que pone 5 por arriba al Vasco Shipping, 6 de Naval. Y el público que pide defensa a las locales. Qué bien ese 2-1 en la defensa, pero sigue Ángela Franco, que finalmente ahora sí, a correr. Acaba cometiendo dobles. Había un cambio preparado, pero hay que correr. Cristina Freire lo va a hacer, sí, lo hace. ¡Sprint! La importancia del tiro contra las defensas zonales y el revertirlas en los porcentajes de hasta el descanso. Cris y hasta Freire, ahora. Yo creo que más Freire que nunca. Yo creo que después del descanso, ¡qué bonito, Sofía Vasco Gutiérrez! está por ¿Cómo encima del responde? 50%. Es que esto es un no parar. Espera, que Carlos ha estado en el punto álgido y no se baja todavía. Nada, ¿no? nada. Está ahí arriba. Es que el partido, mira cómo lo ha hecho Sofía Gutiérrez mientras comentábamos. Cañadío no se rinde, bajo ningún concepto. Ahí está peleando y está la más lista de la clase, Sofía Gutiérrez, que de nuevo ataca y vuelve a convertir para Cañadío. Son 4 puntos seguidos de este fenómeno de la naturaleza que es Sofía Gutiérrez. Jugadoraza, sin lugar a dudas. Ayer hizo un partidazo y hoy El está… triple de Arambarri, que da con la esquina del hierro. 4-5, 4-1, 2-32 para el final del tercer cuarto. Cuidado cómo están peleando. No sabe lo que hacer Elena. Buscaba el pie. Ahí estaba Nadia. Hay que pedir calma
para que las cabezas empiecen a funcionar. El triple de Sandra Martínez, que al final tampoco convierte. Y las manos de Carolina Touré, que va a tener un enfrentamiento brutal con Nadia Hassawi. La fuerza inamovible de ambas jugadoras va a estar en juego. Y de nuevo Sofía, que se ha echado el equipo a la espalda en estos momentos de crisis. Carolina Touré buscando a Nora Cabenas. Ahí está Nora bailando con el balón. ¡Qué bien lo ha hecho! Pero al final no le ha salido bien. Y a correr, a correr. Ahí está Carluis, la hija del viento. Sandra Martínez buscando opciones con Nerea Lambarri, que la tira, se queda corta. Y finalmente recupera la posesión que añadió. Cuando yo era jugador, Marcos, cuando me pasaba eso, siempre decía que era un pase. Sí, ¿no? Era un pase con una forma de tiro increíble. Sí. Tenías una buena mecánica, ¿no? De joven. Muy buena. De pase, muy buena. sí. Mecánica de pase. Muy buena mecánica de pase. Claro, de pase, Todo el de mundo pase. pensaba que era un tiro. Estamos hablando de pase. Efectivamente. Balón para Cañadío, queda 1 minuto y medio de este tercer periodo. 4-5, 4-1. Hay falta. Buena falta. Ojo en las faltas, 4 faltas para el equipo local ahora mismo, entrarán en bandera. Ninguna para el equipo visitante, que eso para este final de partido, para este final de periodo, perdón, le puede hacer defender aún más intensas. Sí, se puede hacer la doble lectura. No han llegado a ninguna falta. Yo creo que podían haber hecho un poquito más de esfuerzo, actividad y agresividad defensiva que no han tenido, la verdad. Jugando Lucía Lucas, el triple, que al final se acaba saliendo, pero vuelve Sofía Gutiérrez, la más lista de la clase, que no ha sacado la canasta, pero ha sacado una falta. De nuevo acción de segunda oportunidad, hay un tiro exterior, hay rebote de ataque del equipo de Santander y consiguen otra penetración con falta y 2 tiros libres para Sofía Gutiérrez. Lo tienen claro, después del rebote ofensivo, o tiro o penetración ya de primeras. Era la segunda de Isabela Torre. Y de nuevo le ha hecho la corbata. Yo creo que está jugando en contra ese aro con Cañadío. Le han salido varios tiros de dentro en este tercer cuarto. Pero Sofía Gutiérrez no se achica. Sofía Gutiérrez, que llevaba hasta ahora 8 puntos ¡Dentro! y 100% de tiros libres. Pues al Ahora final ya ha fallado uno. Correcto, con lo cual ahora están 3 de 4 en tiros libres. 4-5, 4-2. Se vuelven a ajustar las cosas en el marcador. Jugando Sabela Torre, el pie que ha interceptado Lucía Lucas. Y hay cambios. Tiempo muerto. Hay tiempo muerto. Tiempo muerto cuando queda 1 minuto 3 segundos de este tercer periodo. 4-5, 4-2 a favor de Vasco Shipping, 6 de Nadal. Yo creo, Marcos, que nos queda un último cuarto de infarto aquí en Quirós para ambos equipos. Vibrante. Vibrante. Los dos equipos, la verdad es que no están muy cargados de faltas, se han protegido mucho con defensas zonales y ha prevalecido un poco el acierto en este tercer cuarto del Vasco Shipping por delante de Cañadío. Ojo en este último minuto, yo creo que va a ser fundamental, sobre todo para Santander, contar con una ventaja, que es que no tiene una sola falta de equipo en este tercer cuarto y en cambio el Vasco Shipping está en bonus y eso puede ser, pues tal y como está la diferencia de puntos, fundamental en este último minuto. Sí, incluso les ha penalizado un poquito, creo yo, en el tercer cuarto, el no cometer ninguna falta, favoreciendo la circulación de balón de Vasco Shipping contra las defensas zonales y buscando tiros liberados y jugando de dentro hacia afuera. El Sweet Caroline sonando a tope en el pabellón de Quirós, mientras la gente con los aplaudidores está animando al Vasco Shipping 6 de Nadal, que ha dado la vuelta un poquito al marcador, pero no está nada dicho hasta el último segundo. Sabemos que este partido se va a disputar hasta las últimas décimas. Y ahí está entrando Cañadío también a cancha. Posesión y saque de fondo para el Vasco Shipping 6 de Nadal. Sofía Villar Vamos a ver jugando con Martina. Ahí está Cris Freire buscando a Nerea Lambarri. El balón que ha sido desviado por una mano de Cañadío, pero finalmente sale fuera. Vuelve a recuperar la posesión Vasco Shipping 6 de Nadal. Es Martina González la que va a sacar de banda. Con 8 segundos de posesión, vamos a ver. 8 segundos. Y vuelve a la zona, vuelve a la zona de Cañadío. Atención, ahí está Nerea Lambarri que va con Cris Freire.
Iba bien el tiro y al final el balón es para Vasco Shipping. Buena mano de Martina, que peleó por ese rebote y al final consiguió que el balón contactara con la pierna de la jugadora número 11. De Ángela Franco, de la número 10. De la número 10, de la número 10. Ahí está Sabela Torre. Jugando con Martina, mira. De nuevo, no va la primera, no va la segunda, pero ahí está la mano. Y el tiro de Nerea Lambarri está penalizando este fallo, esta falta de acierto al Vasco Shipping en estos últimos segundos. Y eso le está dando alas también a las de Santander. Y recordamos que bien lo había visto Sabela. Al final no ha pasado nada, pero la defensa de Sofía siempre jugando al límite. Jugando con Lucía Lucas, que acaba de sacar un auténtico montón de oro de la mina. Pues la verdad es que esta falta con canasta ha hecho bastante daño. Sí, vamos a ver qué plantea ahora Vasco Shipping, 12 segundos. Falla el tiro libre y de nuevo rebote de ataque. Cuidado porque pueden salir de este cuarto con el marcador por delante. Está esperando, cómo no, quién podía ser, Sofía Gutiérrez, pero están peleando. Menudo chapa ese tapón es providencial. 4-5, 4-4 para el Vasco Shipping y quedan 10 minutos. El final del cuarto, 45-44 en el marcador. Emoción a raudales. Dios, no se puede dejar de escuchar ruido en los últimos 10 minutos. Vasco Shipping 6, Naval 45. Cañadío Santander PN 44. Fin del tercer cuarto. Bueno, este tercer cuarto, que finaliza con un 20-13 a favor de Vasco Shipping 6 Nadal, que le ha dado la vuelta al marcador y ahora gana de 1, que esa diferencia es mínima. Y bueno, lo que hablábamos, ¿no? Este último periodo va a ser un periodo de chispas. Un periodo de guerra. Atención, pónganse la pintura de guerra en la cara. Métanse en las trincheras, porque el último cuarto va a ser a cara de perro. Va a ser brutal y lo vamos a vivir en directo en FEGABA TV. Sí, si mal no recuerdo, Vasco Shipping ha terminado al descanso con un 12-13% en tiro de 3 y ahora mismo está en un 28%. El acierto en el triple ha sido lo importante para esa remontada. Igualmente, justo ese porcentaje de triple, esta zona de Cañadío ha hecho que Vasco Shipping tirara 25 triples, de los que ha metido solamente 7, pero de los cuales la gran mayoría fueron en este tercer periodo, que le ha ayudado a imponerse y a superar en el marcador a Cañadío Santander CBN. Estamos viviendo un partido, lo decíamos en el descanso, lo decíamos entre el primer y el segundo cuarto, un partido digno de fase final, un partido no apto para cardíacos. Y fíjate cómo están las gradas de Quirós, obviamente apoyando al equipo local, con aplaudidores de Vasco Shipping, intentando dar ese último arreón al equipo para que consiga una victoria que desde luego de conseguirla no va a ser fácil. Comienza el Vasco Shipping. Y comienza Cañadío en la zona. En la zona. Que tanto le ha dado en la primera parte y que algo menos le ha dado en el segundo. Y vale la canasta, como lo ha hecho Martina González. Qué importante esta falta con canasta contra la zona. Sobre todo importante que el Vasco Shipping entienda que puede romperla, ¿no? Y que encuentra ventajas y que es capaz de jugar de 3, jugar de 2, encontrar ventajas interiores, exteriores. Importante. Y el tiro libre para Martina. Y conseguir estos frutos después de las poquitas faltas que lleva Cañadío, la verdad. El tiro libre es una de las tareas pendientes a mejorar por Vasco Shipping, que puede resultar fundamental de aquí al final de este partido. Ahí está Elena Martín, qué desparpajo siempre ha mostrado esta jugadora, como Sofía Gutiérrez, que ha llegado hasta la cocina. Esta jugadora es una barbaridad. Esta jugadora 25, Sofía Gutiérrez de Santander, me parece una jugadoraza. Defiende, ataca, es capaz de leer el juego, es capaz de leer la mejor opción de todas las que surgen. ¿Y cuántas veces se ha echado el equipo a la espalda? Cris Freire jugando con Sofía Villar, buscaba la falta, no ha ocurrido y al final el balón que va para las de verde, piensa en verde, aunque ahora
Sabela Torre no está de acuerdo. Hay lucha. Y el balón es para Cañadío. 4-7, 4-6. Lo están viendo en directo. Están viviendo la emoción del mejor baloncesto femenino en el pabellón de Quirós, con los comentarios de Sergio González y Marcos Rocha, poniendo la guinda en un pastel que está siendo de alta tensión. Aquí no soplan velas, un partidazo, dinamita. Un partidazo, la verdad que ayer vimos uno en la segunda jornada entre los dos equipos de Santander y hoy este no se queda atrás. Seguro que los aficionados de ambos equipos no querían ver un partido tan bonito, no, pero seguro. Por el espectáculo. Efectivamente. Viva el espectáculo que decía Concha Velasco. Ahí está, qué bien se ha encontrado con Martina, pero eso no es óbice para que Cañadío se ponga por delante con la canasta de Lucía Lucas. 4-7, 4-8. Canastón de Lucía, la verdad. Cañadío se sigue protegiendo en la zona. Si algo funciona. Si algo funciona. Ya. Y desde luego que le está funcionando, porque está el equipo Vasco Shipping por rachas, ¿no? Rachas que es capaz de atacar la zona con cierta solvencia. Y hay momentos donde les cuesta bastante el combinar pases, el encontrar cortes, el encontrar un juego liberado de espacios. El triple de Sabela, que es largo, al final intentaba salvarla Nadia, pero el balón es para Cañadío. Y ahí están Elena Martín y Sofía Gutiérrez encargándose un poco de la dirección del juego, de imprimir el ritmo a un Cañadío que parece que va en línea ascendente en estos últimos minutos. Y ahí está Belén, hablábamos de ella, que va contra viento y marea y finalmente consigue recuperar la posesión para su equipo. 4-7, 4-8, todo en juego en los próximos 8 minutos. Qué desparpajo de Sofía, la verdad. Segundos iniciales del ataque y ya pidiendo un bloqueo directo para jugar, la verdad. Ahí está Sofía, que juega ahora con Lucía Lucas. Lucía Lucas defendida por René Lambarri. Hace a la remanguillé, consigue 2 puntos más, 4-7, 5-0. Se pone 3 puntos por delante de las de Santander. Sandra Martínez busca Uxía, ese tiro que al final es largo, pero el balón va para Nadia y dentro. Y hay falta. Han luchado el rebote las dos, Uxía y Nadia, como si fuera cada balón una canasta a sí mismo. Rapiñando el balón, la verdad. Sí, sí. Qué cara de concentración tiene Nadia, la verdad. Sí, sí. Se ven las ganas de que cada balón entre en ese aro por parte de ambos equipos. La fuerza irresistible contra el objeto inamovible. Nadia contra Carolina. Y el tiro libre que le hace de nuevo la corbatita y se queda uno el Vasco Shipping a 7:33. Defensa, defensa es lo que gritan las gradas de este pabellón de Quirós. Y ahí está Sofía, hay que tener cuidado con ella porque no se amilana. Canasta y falta. Jugadoraza, Tiro libre adicional para Sofía Gutiérrez. Entre pitos y flautas acaba de poner ya a 3 puntos a Cañadío y puede poner a 4. 6 de Nadal. Al final la presión del público ha hecho mella en ese tiro, pero no en el accionar reboteador, porque ahí está Lucía Lucas buscando el tiro exterior. Es de 3 contra tablero. ¡Qué ojo, fortuna! ¡Ojo, ojo! 4-9, 5-5, 6 arriba para Cañadío. Lucía que se volvía. Al final Carolina Touré, que perdía el balón. Cris Freire intentaba esa penetración. Balón para Cañadío y falta a favor de las de Santander.
Está el partido en una situación complicada para Vasco Shipping. Después de esta falta justita. Y creo que ha habido técnica. Sí, ha habido técnica, Pablo, sí. Entrenador local, a Pablo Alonso. La técnica ha servido para poner una falta más en el marcador particular del Vasco Shipping, pero no para sumar un punto. 4-9-5-5. Y la posesión es para Cañadío. Va a sacar Sofía Gutiérrez. Elena Martín buscando opciones. Con Sabela Torre. Sabela Torre defendiendo. Elena no se corta y estaba Carolina Toure con ese tiro de media distancia. Y ojo que empieza a abrirse la brecha. 4-9-5-7-8 arriba. Debe responder cuando antes el Vasco Shipping, si quiere seguir teniendo opciones en los próximos minutos. Buena defensa, qué bien ha aparecido Usía. Y al final de nuevo recupera la posesión in extremis. El Vasco Shipping 6 de Naval. Van a ser 14 en el reloj de posesión. No está encontrando soluciones Vasco Shipping ahora a la zona. Sandra Martínez. Exceso de bote, imprecisiones. Sandra que lo va a hacer, se tira el triple, queda corto del hierro. Y ahí está, la de siempre, Sofía Gutiérrez encontrando el balón. Y cuidado en el balance defensivo. Muy solas en el Vasco Shipping, se han reformulado la defensa y finalmente consiguen recuperar ese rebote. Cris Freire, que no quiere perder tiempo, quedan 5:49 y van 8 abajo. Mucho bote, decía Marcos Rocha, efectivamente, en el accionar ofensivo del Vasco Shipping 6 de Naval. Sandra Martínez buscando a Nadia, que tira el triple y lo mete. El triple. Bueno, importante el triple, para poder seguir el Vasco Shipping animado, que no bajen los brazos, que estén en partido, aunque queda más de la mitad del último periodo. Y importante esta canasta de 3 puntos de Nadia. Sí, la verdad, no lo contaba, la verdad. No lo contaba, la flotaron y fue para adentro. Y hay falta de Nadia. A ver si con este triple la defensa de Cañadío se abre un poquito más y hay un poquito más de espacio. Pues esta segunda falta, esta segunda técnica, bueno, la primera, pero 2 faltas seguidas, quiero decir consecutivas, va a hacer daño al Vasco Shipping, que va a jugar los últimos 5-14 con Nadia Hasawi con 4 faltas. Y el tiro de la técnica que lo lanza Saray Ruiz de Cañadío Santander CBN y anota. La veteranía es un grado, que es Saray 5-2, 5-8, 6 arriba. Y todo está como empezaba, prácticamente con esos 6 puntos de diferencia a favor del Cañadío, que vuelve al ataque. Sofía Gutiérrez. E importante dato que ahora Vasco Shipping entra en bonus, con lo cual le van a penalizar todas las faltas con 2 tiros libres. Cuidado, bien la defensa del Vasco Shipping, pero buscaba a Lucía sin ningún tipo de dudas. Y atención a correr, Palomera, ahí estaba Sandra. Bien defendida por Sofía, el triple de Sabela Torre. Y falta sobre Nadia. Cada rebote es una guerra, ¿eh? En la pintura, da igual en qué lado de la pista estemos, cada rebote se pelea con todo y más. Pues bastante, la verdad. Y ha vuelto un poco el desacierto de Vasco Shipping a la hora de tirar de 3 contra la zona cerradita cada vez más de Cañadío. Tercera falta de equipo del equipo santanderino y el Vasco Shipping en bonus ya. Sabela, dejaron a Cris Freire sola. Parecía que iba a tirar el triple. ¿Qué es lo que va a hacer Sandra? Buscaba amigas. No lo ha hecho. Ahí está Cris. Muy ajustado ese triple. Nadia, que buscaba la defensa. Ahí va corriendo. Elena Martín, que no se para ante nadie.
Jugando ahora con Andrea Antolín, recién incorporado a la cancha en este último cambio. Sofía Gutiérrez superando a Sabela Torre, pero finalmente el Vasco Shipping que se hace con el rebote. Y está Sandra. Le piden que no pare, está el triple de Cris, que también se queda corto. Están buscando opciones, es lo que estaba haciendo ayer Cañadío con Villanueva, buscando acercarse de alguna forma al marcador, cuando también lo separaban 6 puntos de su equipo rival. 3:55, el público pidiendo defensa. Saray Ruiz muy lista, abriendo la puerta de atrás. Cuidado con este triple, finalmente no entra, pero está Uxía Martínez, atenta al rebote. De nuevo a la carga el equipo colegial. Buena defensa, dura, y hay falta. Bueno, y ahora Cañadío entra a bandera y estarán los dos equipos en bonus a 3:40 del final de este partido, que ahora mismo vence el equipo santanderino por 52-58. Sí, vamos a ver cómo evolucionan los últimos 3 minutos 40. Sobre la defensa zonal que plantea Cañadío, a ver el acierto de 6 de Nadal. 5-2, 5-8, 6 puntos arriba, no ha cambiado nada en los últimos segundos en el marcador. Sabela Torre jugando con Martina, Martina González, ahí está Uxía, el pase no ha sido acertado. Sabela que va a tirar de 3, queda corto, y estaba Saray con su veteranía, atenta al rebote en una defensa férrea de Martina. Cuidado con las carteras, Marni la ladrona, ahí estaba Nadia, y al final la mano de Saray que devuelve la posesión al Vasco Shipping. Buena combinación. Y vuelta a empezar, 3:20. Sandra Martínez buscando a Uxía. Ahí está Sandra. Lo va a hacer, sí, va a tirar el triple. Le quedó corto. Y finalmente la buena defensa de ese rebote devuelve la posesión a Cañadío. Santander CBN. La gente pide defensa. El 6 de Naval, Marcos, que sigue sin encontrar opciones, sigue encontrar soluciones. Titubeantes, cuidado con ese triple, que al final fue muy arriba, y la falta es clara de Uxía. Sí, la verdad es que el 6 de Nadal ahora mismo solo está buscando soluciones en el triple contra la zona, no está pasando el balón circulando desde el interior hasta el exterior, y el desacierto en el tiro de 3 ahora mismo penaliza de manera clara a 6 de Nadal. Están las cosas francamente tensas. Lo único que vemos para las aspiraciones del Vasco Shipping es que el tiempo se va reduciendo, y aunque queda mucho, porque son 2:51, las sensaciones ahora mismo no auguran soluciones para el Vasco Shipping, por lo menos hasta esta pizarra de Pablo Alonso, que es lo que estamos viendo en pantalla. Estará replanteando, habrá tomado buena nota de lo que está aconteciendo en la cancha, en el parqué, y veremos si es capaz de encontrar un huequito, por lo menos para ir estrechando la diferencia, porque llevan 6 puntos, prácticamente al final todo el cuarto. Ha habido una goma, pero se ha quedado en 6. Creo que sí, que lo importante de lo que queda de tiempo es que Vasco Shipping encuentre el filón defensivo para poder coger el rebote e intentar correr, buscar soluciones de superioridad en la transición y no abocarse simplemente al tiro de 3 contra esa zona cerrada que plantea Cañadío. Y es un hecho, ¿no?, que estamos viendo que la verdad es que la falta de acierto está provocando unas contras muy rápidas de Cañadío, que a pesar de que no siempre acierta, sí que ese ritmo de juego le está pues dando segundas oportunidades, terceras, y finalmente esa diferencia un poco viene de esas segundas y terceras oportunidades durante prácticamente todo el partido, pero también en los últimos compases. Sí, es lo que hablábamos un poquito al principio del partido. Cañadío ha sabido llevar el terreno del partido a sus virtudes, que es el físico, intentar correr a través de la zona y cortarle el ritmo a 6 de Nadal, y jugando un poco al fallo del tiro de 3, y creo que en estas situaciones lo ha conseguido. De hecho, van 6 por arriba. Hay tiros libres para Lucía López de la última acción, de esa última falta de Uxía Martínez. El primero lo convierte y ya no son 6, son 7.
Malas noticias para el Vasco Shipping a 2:51 del final. A grada de Quirós intentando ponerle las cosas difíciles a una Lucía López, a Lucía Lucas, pero que le ha dado igual. Importantísimo este ataque, importantísimo. Ataca Sandra, que se va hasta la cocina. Uf. Hay pasos y hay que centrarse, hay cambios. Ahora mismo el ataque de Vasco Shipping está ahogado. No tiene las ideas claras. Esto pone las cosas Muy difíciles. muy difíciles. Muy difíciles. Y de cara al espectáculo muy interesantes para toda la fase. A ver qué ocurre. Pero 8 arriba para Cañadío, que continúa con el ataque y puede conseguir la máxima diferencia, que al final no es capaz. Buena falta sobre Martina. Con 2 tiros, ¿no? Tenemos ya, hay bandera Sí. para Cañadío. Bueno, 2 tiros. Y como dice el sabio, balones a la buena. Sofía Gutiérrez asumiendo el rol protagonista a la hora de jugar esa última situación, aunque no la ha metido. Martina González en la línea de tiro libre. El primero que convierte. Suena la moneda de Mario. Y el segundo que también, albergando esperanzas el equipo colegial. 6 puntos de diferencia. La defensa es fundamental si quieren seguir con aspiraciones en este ataque. Buscando Sofía Gutiérrez. A Lucía López. Y al final, Sí, hay que dar el balón al árbitro por debajo de 2 minutos. Ya no hay saque rápido. Ya no saque rápido. importante porque mucha gente se preguntaba eso, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué ya no hay saque rápido? Por debajo de 2 minutos se acaba esa ventaja del saque rápido. Comienza el momento de jugársela. Ahí está Sandra con Nadia. Sabel y falta. Petróleo, han sacado petróleo. Cuidado, Sofía, Sí, se está maleando, se está maleando ahí. Estaba no encontraban el pase, no encontraban a quién pasársela. Y bueno, al final, esa pierna de Santander que da 2 tiros libres a Vasco Shipping, 6 Naval. Están abusando ahora un poquito del pase dentro de la zona, cuando la zona de Cañadío está muy cerradita, intentando buscar soluciones de dentro hacia afuera. Y bueno, han sacado petróleo, la verdad, con estos 2 tiros libres. Pues no es el momento de fallar. A 1:45 del final. Primero que no entra. Segundo para Sabela Torre, que tampoco convierte, pero ahí estaba Martina, luchando por el rebote, es fuera. Y finalmente recuperando la... Ah, no, es falta. Falta de Martina, sí. A la altura del partido en la que estamos, ya Martina con 4, Nadia con 4. Importancia vital estos 2 tiros libres para Cañadío, si se aciertan, o para Vasco Shipping si las falla. Andrea Antolín, que tiene buena mano. El gafe del comentarista. No, esto es que no aprendo. Dije, no voy a decir nada, pero es cierto que había mostrado buena mano en el partido de ayer. Vamos a ver qué ocurre. 5-4-6-0. El segundo lo convierte. 5-4-6-1. 7 arriba, 1-30. Lo tiene difícil, pero hay que intentar. El 6, el Vasco Shipping, tiene que intentar reducir las distancias. Buscaba, no se encuentran ahora mismo. No buscan soluciones rápidas. Ahora está Sandra Martínez. Va a tirar Uxía. ¡El triple! No está muerto quien pelea. 1:20. Y hay Va a haber tiempo muerto. Cambio, hay cambio simplemente. Hay cambio. Veía que había tiempo muerto, hay cambio. Entra Sofía Gutiérrez.
1-20. Vamos a ver este ataque de Cañadío Santander CBN. Vamos a ver quién tiene la mano caliente para jugarse estos balones. 4 puntos, puede pasar de todo. Estamos viviendo un partidazo en Fegaba TV entre el Vasco Shipping y el Cañadío Santander. Cuidado con Andrea, buscando el triple, no, la defensa, que vuelve a dejar liberada a Ángela, que conecta, 2 puntos más, 5-7-6-3, poniéndole las cosas muy difíciles. Último minuto de juego para el Vasco Shipping. Y estarán buscando el triple, vosotros pensáis que sí, ahí estaba, no quiso tirarlo, ahora tira Sabela, no entra, Ushia, que hace lo propio y falta. 2 tiros para Nadia. Tiempo muerto solicitado por Vasco Shipping. Quedan 42 segundos. Una décima para el final del partido. Vasco Shipping 6 de la 57. Cañadío Santander 63. Vemos la pizarra de Pablo Alonso Carping. Un partido complicado el que estamos viendo en estos instantes de remontar 5-7-6-3 para las santanderinas. Y las cosas se ponen complicadas para los locales, porque tendrían que perder este partido, ganar obligatoriamente el partido de mañana para tener opciones, con una diferencia grande para poder ir sumando en el básquet a verás. Claro, habría que ver cómo son los criterios, que son enfrentamientos directos. Sí, entre los 3 equipos implicados. Si los hay 3 triple equipos. empate, 3 equipos implicados, hay que ver cuáles serían las Pero diferencias. Diferencias de puntos. Esos. Bueno, pues claro, nos ponen en una tesitura. Aún quedan 42 segundos. Esto es baloncesto, puede pasar cualquier cosa. Pero desde luego las cosas se ven un poquito mejor en el lado verde, las que piensan en verde. Y aún tenemos 2 tiros libres para Nadia Hassawi. Hay que recordar que junto con Martina González se encuentran ambas con 4 faltas. También Sofía Gutiérrez, otra jugadora fundamental para Cañadío, que se encuentra a una falta de la expulsión. Tiros libres para Nadia Hassawi. El primero que lo convierte, porque aquí hay emoción hasta el último segundo. El segundo queda corto, pero lo coge Sabela y hay falta. Y es la quinta. Importante Sí, falta, iba a decirlo. importante falta para el devenir de lo que queda de partido, tanto por la quinta falta de Sofía como por los tiros libres que tiene ahora Vasco Shipping. Sí, libres importantes, ¿eh? No vamos a decir nada más, hasta ahí vamos a decirlo, ¿no? Importantes. Importantes, muy importantes. 5-8-6-3. Silencio, por favor. El silencio ha permitido escuchar cómo el balón tocaba el hierro. 40 segundos, un mundo en el baloncesto. Sabela Torre, y ahí estaba el 6 de Naval, que de nuevo va a buscar las manos de Sabela en ese triple. Intentaba Nadia y hay falta abajo, creo que de Sofía. 5-8-6-3. Y el balón que va a estar en manos de Elena Martín, una jugadora que ha demostrado que no tiene miedo a nada, que no sea milana en ningún momento y que ha convertido el primero para poner casi una punta más en este proverbial ataúd que puede dar la derrota al Vasco Shipping. La segunda entra también y hay cambios. Ahí están las colegiales.
buscaba el pase Sandra Martínez, interceptado por, la verdad es que no he visto, por una jugadora de Cañadío. 17 segundos de posesión, 21 en el tiempo completo. Tienen que buscar soluciones rápidas. Ahí está Nerea Ambarri. ¿Qué va a hacer? Defendida. Busca Isabela. Ahí está Sandra, que va a tirar. Buscaba la falta, no le ha salido, no le han pitado. Y hay tiempo muerto solicitado por Cañadío. 13 segundos. 5-8-6-5. Sí, tiempo muerto porque hablamos antes, ¿no? Importante anotar por esa diferencia de puntos que puede haber en caso de un triple empate. Cañadío sumaría su primera victoria en este partido. Vasco Shipping tiene su primera victoria de ayer y quedaría todo abierto para mañana. Pues sí, vamos a ver cómo termina el partido, a ver con qué diferencia. Y todos los puntos suman o restan. Sí. No, y lo que decíamos, quiero decir que no está nada dicho en absoluto para ningún equipo. Veremos además qué ocurre después con el siguiente partido, que no se olviden que a partir de las 8 de la tarde, bueno, en 40 minutos, vamos casi en cabalgar uno con otro. MG Ciasa Fodeba Gijón contra Raisan Eloy Villanueva. Veremos qué ocurre en ese partido y el resultado también va a suponer algo a tener en cuenta de cara a los números finales. Saquen las calculadoras, empiecen a hacer números los de letras, que se abstengan, porque esta fase final va a ser complicada con lo que estamos viendo que se nos viene encima. 5-8-6-5. Cañadío, que va a salir de aquí con su primera victoria de la jornada. Empatados a victorias. Todo va a quedar abierto siempre y cuando Eloy Villanueva no consiga vencer los dos siguientes partidos, que sería la única forma. Correcto, el único equipo que jugaría sus 3 partidos convertidos en 3 victorias. Correcto. 13 segundos. La pizarra de Pablo Rodríguez, que se ha puesto a funcionar. Buscaban opciones las de Cañadío, que están obviamente haciendo un ataque largo. El triple de Lucía López. Hay que tirar. Se ha acabado el tiempo y la victoria, llegando a la mayor ventaja de todo el partido. 10 puntos, 5-8-6-8. Victoria para Cañadío Santander CBN, que en cierta medida pues se quitan la espinita de ayer por la tarde, cuando perdían de 1 tan solo ante Raisan Eloy Villanueva, y esto deja mucho más abierta esta fase final. Marcos, análisis de lo que hemos visto. Bueno, al final Cañadío le salió bien el ajuste táctico de la zona. Una racha pequeña de Cisneros en el tercer cuarto que le ha llevado a meterse en partido, incluso sacar alguna diferencia, pero el desacierto, la búsqueda de soluciones no ha sido clara por parte de Vasco Shipping, y ese desacierto ha llevado a que hayan colapsado un poco el ataque, y esta diferencia de 10 puntos a Cañadío pues es bastante importante, la verdad. Nada, está ahí en el centro de la pista ahora el Vasco Shipping 6 de Nadal. Mucho esfuerzo, buena actitud, pero la verdad que Cañadío ha sabido aprovechar esa zona, esas ventajas, y llegar al final del partido sabiendo cómo jugar, con Sofía como estandarte de este equipo. Y nada, la verdad que agradecer el esfuerzo, y mañana otro partido. Aquí cada partido, cada día es una final. Sí, la verdad es que Sofía ha sabido leer mucho el tiempo del partido, cuándo y cómo y dónde tiene que correr. Le ha protegido la zona, ha llegado a la última parte del partido, incluso esa quinta falta, pues esos últimos 2 minutos que han estado, pero ha sido realmente el referente del partido y la que ha marcado bien la diferencia. Y ahí está ese aplauso merecido de toda la grada de Quirós para Cañadío Santander CBN, vencedor de este primer partido de la segunda jornada de la fase final. Y nada, ahora Carlos nos comentará, acabamos este partido, y a las 8 o quizás algo más tarde por el calentamiento de los equipos,
tendrá lugar esta segunda jornada, este segundo partido entre Rasan Eloy Villanueva y Fodeba Gijón. Cuidado que hay una jugadora que está de cumpleaños, hay una jugadora que debe ser Sofía, entendemos que Sofía Gutiérrez estaba de cumple y han celebrado la victoria. Mira, qué mejor regalo de cumpleaños. Buen regalo, buen regalo. Con este cumpleaños feliz de Parchís. Marco, Sergio, que no tenemos casi tiempo. Nada, lo que decía, posiblemente sean 20 minutos. Sobre las 8:05 comenzará el siguiente partido. MG Ciasa, Fodeba Gijón, Raísan Eloy Villanueva. Si os parece, descansamos ahora y en la previa, 10 minutitos antes, y volvemos. Pues hacemos un análisis de lo que nos queda por delante. No se vayan, en Fegaba TV, en el siguiente enlace, emitimos en directo este MG Ciasa, Fodeba Gijón, Raísan Eloy Villanueva y hasta dentro de unos instantes. Vamos a tomarnos una tisanita también nosotros, Venga.